que a iniciativa de la subdirección de vida individual se está llevando a cabo, y que no solamente nos sirven para actualizar conocimientos, sino nos sirve también para convivir entre los diferentes agentes de las distintas promotorías, y sobre todo el que estén aquí en su casa, en la matriz de Seguros Atlas. Sé que es un esfuerzo muy grande el levantarse más temprano para llegar hasta aquí, al otro lado de la ciudad, pero creo que vale la pena, y les agradecemos mucho que en esta ocasión pues, estamos empezando puntuales, estamos empezando con un nutrido grupo, y pues eso refleja el interés que se tiene en este tipo de pláticas y el interés que tenemos todos nosotros en cada vez ser mejores. Esta mañana nuestro compañero Carlos Colín nos va a presentar un interesante tema que se va relacionado con la honestidad y la parte de la selección de riesgos. Carlos Colín ya tiene una trayectoria muy amplia aquí en Seguros Atlas. Empezó siendo desde suscriptor en la parte de seguro de vida, de grupo vida y de gastos médicos. Se fue superando, llegó a ser gerente de la parte de emisión y suscripción de todo lo que son negocios individuales en vida y también en gastos médicos. Y bueno, hace 2 años, ya es el subdirector de esa misma área, que ha crecido muchísimo, no tanto por la parte de lo que es la suscripción en sí, sino todo lo que es el servicio que estemos dando a las pólizas, y pues también tiene la responsabilidad de toda la parte contable, que cada vez es más delicada por todas las limitaciones y todas las obligaciones que tenemos con la Secretaría de Hacienda en cuanto a recortar préstamos y un montón de cosas. Y bueno, todo lo lleva al día muy bien. Carlos también, a través del tiempo, se ha superado dentro de lo que es la organización seleccionadora de riesgos, y a partir del año pasado es el presidente de todos los seleccionadores a nivel nacional en esta asociación, cosa que es un privilegio y un honor para Seguros Atlas el que haya logrado esa distinción. Bueno, pues los dejo aquí con Carlitos, y yo regreso al rato para ver cómo van. Repito, qué gusto verlos a todos, y bienvenidos nuevamente. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias, Jorge, por la presentación. Gaby, muchas gracias nuevamente por la invitación. No sé si me escucho. ¿Sí? Gracias por la invitación, Gaby. La verdad es que Gaby me comentó este proyecto que tenía hace más o menos 3 meses, a finales de diciembre. La verdad me pareció un proyecto muy interesante. Efectivamente, como lo comentaba Jorge, pues es una manera de entendernos, de conocernos, de acercarnos más como empresa, como agentes, e incluso tratar de entender las necesidades del cliente. Creo que es un proyecto bastante bueno. Por ahí Gaby también me mencionaba que había en algún momento un proyecto similar, y bueno, finalmente no se concluyó y se está iniciando este nuevo. Bueno, ya es la 3ª plática. Espero sea de su agrado. Qué bueno que están aquí. Gracias. El tema fue otro show, el tratar de elegir el tema. Lo denominé suscripción de riesgos, la importancia de la honestidad. Y quiero iniciar con una frase de un escritor estadounidense de mediados del siglo XVIII, un escritor que sus temas eran principalmente la moralidad, la amistad, temas de esclavitud, y dice: di siempre la verdad, así no tendrás que recordar lo que has dicho. Retomando un poquito el tema central de este escritor, la amistad, la esclavitud, la moralidad, a ver si alguien me ayuda a mandarle un ejemplar a nuestro amigo Trompo. Bueno, cuando Gaby me invitó a este foro, también creo que no conocía que yo formaba parte de una asociación. Efectivamente, a muy pocos de los que están aquí conozco, y los conozco únicamente en los eventos que hemos tenido de forma semestral con los agentes y de forma anual, con los promotores. Entonces, creí muy conveniente que supieran quién soy.
Y al final de la plática, vaya, no es que quiera elogiarme, pero creo que va a tener sentido lo que voy a decir. Bueno, primero, efectivamente tengo 15 años en esta hermosa compañía, la verdad yo la quiero, no es un cliché, no es por compromiso. Yo aquí me he desarrollado, he crecido, he conseguido muchos triunfos profesionales y personales. Quiero mucho a la empresa porque es una empresa humana, que me ha entendido y en la cual he aprendido demasiado. Ingresé hace 15 años más o menos en el área de suscripción de Grupo Colectivo. Estuve ahí alrededor de 5 años. Yo venía de trabajar en un bufete de consultoría actuarial, venía de trabajar en BMZ, que ahora se fusionó o se convirtió en lo que es ahora Willis. Venía de trabajar en una compañía de seguros que era prima hermana de Aon, y bueno, finalmente, por azares del destino, estoy aquí en Seguros Atlas. Ahí estuve en el área de suscripción alrededor de 5 años. La verdad es que lo aprendido allí fue importante para mi formación como seleccionador el día de hoy. Aprendí demasiadas cosas y un buen día tuve la inquietud de participar en la vacante de gastos médicos y vida individual. Y bueno, finalmente me aceptaron después de algunas pruebas y me di cuenta que lo que había aprendido en suscripción, pues efectivamente me iba a ser de mucha importancia, que iba a ser una buena herramienta para desempeñar mi trabajo. Pero me di cuenta que la selección de riesgos en individual es un mundo totalmente diferente. Es una tarea mucho más analítica, más precisa, es una selección más precisa, creo que es el punto. Entonces, pues necesitaba aprender de lo más rápido posible para poder dar el ancho, como se dice aquí en el puesto. Escuché en aquel entonces unas palabras de una reconocida seleccionadora que decía que el seleccionador de riesgos no nace sino se hace. Y efectivamente, yo me tenía que hacer seleccionador y dejar de hacerme güey, ¿no? Entonces, pues emprendí efectivamente el proceso de seleccionarme, de obtener la certificación en la selección de riesgos. Ingresé con ayuda de mi jefe a los cursos que otorga esta persona, que es representante de un reasegurador muy importante aquí en México. Y es un curso que dura 3 años, durante 3 años asistimos y bueno, finalmente conseguí la certificación. Déjenme decirles que estos cursos de selección tienen una alta demanda al grado de que existe una lista de espera de entre 3 y 4 años. Entonces, pues bueno, me siento orgulloso de haberlo cursado y concluido satisfactoriamente. Asimismo, pues finalmente, bueno, concluyo con esa preparación. Obviamente la labor del seleccionador pues no termina ahí. Todos los días tenemos casos nuevos, tenemos que estar actualizados en temas variados. El seleccionador es en parte analista, financiero, en parte estudiante de medicina, en parte investigador, allá dijeron psicólogo, sí. Entonces es una gran variedad de actividades en las que tenemos que estar enterados y desarrollar. Y bueno, y finalmente pues lo que quiero transmitirles es que sí depende y requiere de mucha preparación. El tener una área médica aquí en la empresa, la verdad es que es de vital importancia porque hemos hecho un muy buen equipo con la gente del doctor Guarneros. Si no sabían, pues el doctor también es, entre otras cosas, se dedica a la investigación privada, es buenísimo con ese tipo de cosas. Entonces, hemos aprendido mucho, creo, entre todo el equipo que conformamos la dirección de beneficios. Bueno, posteriormente, pues, hemos tomado cursos de grafoscopía. Digo hemos porque en mi equipo también, algunos ya son seleccionadores certificados, hemos tomado cursos de grafoscopía, de documentoscopía, de análisis financiero, de varias ramas que es necesario estar enterados en conocimiento cotidiano para tomar decisiones y bueno, estar enterado de los nuevos riesgos que se van presentando en este sector. Posteriormente, pues también, recién cuando ingresé al área de individual, me enteré que existía una asociación que representaba a todos los seleccionadores de riesgos.
decidí participar, ingresar, ser asociado y un buen día me llamaron para formar parte de la mesa directiva. La verdad es que siempre estamos muy renuentes en participar en ese tipo de actividades, de asociaciones. Entonces dije, bueno, pues ha de ser para una buena causa. Inicié como secretario, después como tesorero, es cuando me compré mi carro, después como vicepresidente y bueno, finalmente ahorita estamos presidiendo ahí la presidencia de esta asociación. Y bueno, y la asociación que es ASERP, Asociación de Seleccionadores en el Seguro de Personas, tiene como finalidad representar a todos los seleccionadores, de capacitarlos, de integrar a todos los miembros. En esta asociación pues, participan seleccionadores pues, de diferentes compañías, todas las que ustedes quieran recordar, mencionar, GNP, Allianz, MetLife, B por Más, y asimismo también nuestros socios comerciales que son los reaseguradores. Entonces, en las pláticas que se hacen eventualmente, en los eventos, en los congresos, pues hay una retroalimentación de toda la información que está en el sector, las nuevas prácticas, las nuevas tendencias. Existe una capacitación en tiempo, en forma, con expositores pues, de renombre, de mucha experiencia. Entonces, todo eso es lo que nos va formando. Recuerden lo que les decía, que el seleccionador no nace sino se hace. Entonces, tenemos que estar en continua preparación. Bueno, y posteriormente pues también tuve la inquietud de seguirme preparando quizá ya en otras aristas. Decidí iniciar con una maestría en la cual tanto la dirección como mi jefe me apoyaron para tomar. Digo apoyo porque se necesita de tiempo, de pedir algunos días para poder concluir con los estudios y bueno, son logros profesionales que uno va consiguiendo. Bueno, y ustedes pues seguramente lo saben, todo lo que son, todo lo que han conseguido, seguramente lo han hecho con base a mucho esfuerzo y dedicación. Bueno, vamos a continuar. Ese soy yo. Como les decía, el tema, la importancia de la honestidad. Espero que no se lo tomen nada personal. Sé que es un tema complicado, que quizá a alguno nos causa sudoración, que quizás sea incómodo, sea un tema sensible, pero para que así sea, que no se lo tomen personal, vamos a concentrarnos en la honestidad que nuestro cliente, que nuestro solicitante del seguro debe de tener. Vamos a olvidarnos si nosotros somos honestos, deshonestos, no nos vamos a preocupar ahorita por eso, para que se sientan más relajados, por favor. Bueno, vamos a iniciar definiendo qué es la honestidad. Por ahí encontré una definición que creo que es la que me agradó más para efectos de esta plática, donde dice que la honestidad es una cualidad humana que consiste en actuar y expresarnos de forma honesta, no puedo definirlo igual, con una forma coherente y con sinceridad. Entonces, dentro de esa definición, pues encontré varias palabras importantes, que es la coherencia, el actuar, la sinceridad y sobre todo respetando los valores de la justicia y de la verdad. Entonces, creo que es una buena definición que nos va a llevar a abarcar el tema que vamos a tratar el día de hoy. No sé si están de acuerdo con la definición que estamos dando. ¿Alguien quiere decir alguna otra definición sobre la honestidad? Déjenme decirles también que en la selección de riesgos, mejor conocida como suscripción, consiste en evaluar y clasificar el riesgo que representa una persona, basándonos en las variables tanto médicas como no médicas. Pero, ¿qué pasa si yo en esa información que tengo, que ustedes nos transmiten a través de la solicitud, no cuenta con esa honestidad, no cuenta con la información necesaria para yo poder evaluar y clasificar ese riesgo? ¿Qué va a pasar?
Pues, van a pasar muchas cosas y ahorita las vamos a ver. Adicionalmente, uno de los principios básicos de los seguros dice que cualquier persona asegurada, cualquier individuo asegurado, debe de pagar una prima proporcional al riesgo que la compañía asume por su persona. Y de esta forma poder determinar la prima justa para este riesgo. Pero una vez más les pregunto, ¿qué pasa si yo a través de esa información que obtenemos de la solicitud, pues no es honesta o no puedo evaluar el riesgo que no podemos evaluar el riesgo de esta persona? Pues las cosas se complican. Quizá podremos pensar que ya la selección de riesgos, tanta preparación que les dije, pues no sirve de nada. Quedan y pensamos que son riesgos subjetivos y ahí es donde nos encontramos con dificultades para poder determinar el nivel de riesgo que esta persona representa. Por eso es que elegí este tema, que es un tema con el que nos enfrentamos todos los días y que considero importante ustedes hagan conciencia sobre esto. ¿Qué pasa si no tenemos honestidad? ¿Qué pasa si la información que nos presenta nuestro cliente, nuestro prospecto, carece de honestidad? Bueno, pues en primera, pues no voy a poder evaluar de forma adecuada el riesgo. No sé si estén de acuerdo con esa parte. Adivinos no somos, no tenemos una bolita de cristal como para descifrar la información y en realidad tratar de intentar de ver al prospecto a través de esa bolita mágica. No sabemos, no tenemos forma de evaluarlo. ¿Qué pasa con las primas? Pues seguramente la prima que le voy a cobrar va a ser injusta. Ustedes van a decir, eres injusto por esa parte. Pero pues si la información que obtenemos de esa solicitud no es clara, pues vamos a incurrir en eso. No por algo nos dice que nosotros los seleccionadores somos los malos de la película. En varios foros, en las reuniones en donde nos encontramos, nos dejan ver como que si fuéramos los malos de la película, pero no es el caso. ¿Qué más va a pasar? Podríamos estar aceptando casos fraudulentos o faltos de honestidad. La verdad es que la información que obtenemos de esa solicitud nos debe dar claridad para tomar una decisión. ¿Qué va a pasar? Si pasan esas tres situaciones anteriores, pues seguramente vamos a vender menos. ¿Por qué? Porque la gente no va a confiar en los seguros, la gente efectivamente va a desanimarse, va a desmotivarse, y igual es la gente. Entonces, todas estas repercusiones son a las que nos enfrentamos si un solicitante no declara con honestidad. Ese es el tema que yo quiero hablarles. Efectivamente, les decía, no se lo tomen personal. Es un tema complicado, pero quiero que nos enfoquemos hacia la honestidad del cliente. Bueno, ¿y de qué forma podemos hacer que nuestro cliente sea honesto? Pues ustedes como profesionales, como asesores, como gente preparada, capaz, con la integridad que tienen, con la formación que tienen, con la ética, pues ustedes pueden hacer mucho para que los clientes sean honestos. Hay una frase que también por ahí encontré ahora en la búsqueda de estar realizando esa presentación que dice que la honestidad atrae honestidad. Si nosotros somos honestos y le permeamos esa información a nuestro cliente, pues seguramente va a ser honesto. Adicionalmente, pues ustedes juegan un papel muy importante como agentes porque al estar frente a su cliente, pues son los primeros seleccionadores de riesgos. Ustedes son los primeros seleccionadores, sin saberlo son seleccionadores. Entonces, yo creo que sí, ustedes pueden contribuir mucho a que su cliente sea honesto en este ciclo del seguro. Antes de continuar con esta lámina, vamos a tratar de entender cuál es el comportamiento del solicitante o por qué razones nos es deshonesto. Vamos a encontrar dos posibles caminos para el solicitante. O es honesto o es deshonesto. Y dentro de estas dos decisiones, pues va a depender de las circunstancias en las que se encuentre. Es decir, si vamos caminando por la calle y vemos un billete de 500 pesos, ¿lo levantaríamos? Pues seguramente sí. Pero si vemos que ese billete se le cayó a nuestro vecino o a nuestro jefe, pues seguramente lo recogemos y se lo devolvemos, ¿no?
Entonces, va a depender de las circunstancias en las que nos encontremos. Entonces, hay una brecha muy delgada entre ser honestos y ser deshonestos. ¿Y de qué va a depender? Pues de las circunstancias. Quizá las leyes, la justicia en nuestro país, pues no ayuda mucho a que seamos tan honestos, ¿no? Quizá en otro país, pues ese billete de 500 voy, lo entrego en alguna oficina de artículos perdidos y seguramente va a regresar a su dueño. Pero aquí, pues no. Sin embargo, sí es una decisión nuestra el ser honestos o el ser deshonestos. Y tratando de entender el comportamiento de nuestro cliente, ¿qué pasa? ¿Por qué es deshonesto? Pues porque el llenado de la solicitud lo ven como un proceso tedioso, fastidioso. Y también quizá las entrevistas que ustedes le hacen, ¿no? Ay, este cuate otra vez ya me va a molestar, está insistiendo. Entonces lo ven como algo tedioso. Ese es un hecho. Sacamos la solicitud de 16 páginas y pues se aburren. No quieren más molestias, ellos quieren sentirse asegurados y punto. Entonces, ustedes nuevamente aquí pueden apoyar mucho y más adelante lo vamos a comentar. Otra de las razones por la que la gente es deshonesta es porque, como ustedes saben, en la solicitud se tratan temas personales, temas médicos muy sensibles, que yo creo que a nadie o a muy poco nos gusta decir nada más porque sí. ¿Por qué razón una persona tendría que decirle lo que gana, sus dolores, sus cosas personales, sus preferencias sexuales, que es un tema ahorita muy delicado, muy de moda? ¿Por qué razón? Es algo incómodo. No queremos transmitir cosas personales a una persona que quizá no nos da confianza. Nuevamente ahí hay una gran oportunidad para ustedes como agentes, el tratar de hacer esa labor y ganarse su confianza. Por ahí decía el señor Flores que demostrar el profesionalismo que tenemos para que nuestro cliente nos tenga la confianza y eventualmente pues, pueda ser más honesto. Omití decir, señor Flores, que aunque no estuve en su charla, conseguí la liga, me pasaron y la pude escuchar, la pude presenciar. Por eso es que voy a estar mencionándole quizá en un par de ocasiones, para que no diga que soy deshonesto y no vi, ni siquiera estuve presente. Bueno, esa es una de las razones más por la que la gente nos miente. Adicionalmente, bueno, pues estamos tachados, hay presión social, sentimos presión de la sociedad por estar en forma, por estar con un estilo de vida que quizá no nos corresponde, porque ¿qué va a decir mi agente si le digo que soy marihuano, que consumo drogas, que estudié actuaría y tengo un taxi? Entonces hay una presión social, por eso la gente miente, porque no se siente en un ambiente de confianza. Esa es otra de las razones, y pongamos a pensar, y creo que existe mucha lógica en lo que les estoy diciendo. Adicionalmente, si el solicitante miente, ¿qué pasa? Pues no hay un castigo ejemplar. Existe muy poca probabilidad de que nosotros como seleccionadores detectemos esa deshonestidad. A lo más que va a pasar es que les pidamos, venga una cartita de Male diciendo que quiere más información, aclarar, describir, detallar, pero no hay un castigo representativo y cuando mucho se va a llevar una extra prima, que quizás se les va a hacer injusta, pero pues denos argumentos, denos, decía el señor Flores también en su plática, ¿qué director nos dice que cómo le hago para ayudarte, no? Que fue un caso que citó del doctor Guarneros, ¿cómo le hago para ayudarte? Pues yo así, una forma de ayudarlos es tratando de que su cliente sea lo más honesto posible. Entonces, efectivamente, cuando estamos llenando nosotros un documento, un contrato de estos, una solicitud, pues vemos una baja probabilidad de detectar esa deshonestidad. Yo les pregunto a ustedes, el hecho de mentir a una compañía de seguros con un peso diferente, ¿no se considera una falta contra robar un bolso y quizá una cartera? Y quizá el beneficio económico es mayor cuando mentimos a una compañía de seguros. ¿Por qué no lo vemos como una falta grave y el hecho de robar una cartera sí? Entonces, les dejo esa pregunta al aire. Sí, efectivamente,
ustedes como profesionales de los seguros pueden, de verdad, pueden hacer que su cliente se sienta frente a una persona capaz, profesional, y en la medida de lo posible, pues vamos a tener la confianza para que ese solicitante pues declare lo mejor posible, lo más claro posible y lo más acorde a la realidad. Voy a comentarles un casito que es ejemplar. La verdad es que ni siquiera ocurrió en esta compañía, no se lo vayan a tomar personal ni mucho menos. Es un caso, una solicitante, mujer, bien recuerdo, de 55 años de edad, se dedicaba al comercio, tenía un negocio de abarrotes, materias primas, me parece. Y pues todo iba muy bien, una persona de 55 años, declaraba tener unos ingresos pues bien, promedio, regulares. Llegamos al cuestionario médico y reportaba que tenía una estatura de 1,60 m, pesaba 64 kilos, pues hasta envidiable, ¿no? Y dije, ¿cómo le hace para la lonja? ¿Cómo le hace para esconder todo? Bueno, y efectivamente no declaraba médicamente nada. Por ahí eventualmente reportaba que se había hecho un check-up nada más como de rutina y que su estado de salud era bueno. Bueno, finalmente pues ya llegamos a la 16ª página de nuestra larga y tediosa solicitud y nos encontramos con la identificación oficial. ¿Qué cosa? No, de verdad. La señora no cabía en el recuadro de la foto. De verdad, impresionante, impresionante. Lo primero que hacía, pero doble nivel, de doble nivel, impresionante. Lo primero que hicimos pues fue reírnos, reírnos. Volvimos a revisar, ¿está bien? Unos 60, 64 kilos, ¿no? Pues sí, y sin tachaduras, sin armaduras, muy clara. La verdad es que de habernos, sin haber hecho la corroboración con la identificación, pues era un caso normalito totalmente, sin ningún comentario adicional. Finalmente, pues sí, no podemos pasar por largo ese caso. Le mandamos a hacer examen médico. No lo requería por tabla, ni por suma, ni por edad. Entonces, pues es una forma de decirle, oye, ¿de veras? O sea, ese examen que le pedimos era decirle, oye, ¿de veras? Te doy una oportunidad más, ¿no? Bueno, finalmente pues se hace la coordinación de la cita médica. Una semana después, no, más rápido, ya ve que hemos agilizado mucho esos casos. Al día siguiente me llegó el informe médico, el examen médico. Sí, exacto. Corriendo para esa señora a ver. Bueno, finalmente, pues sí declara por ahí tener una rinitis, cosas sencillas, pero cuando llegamos a la parte de la estatura y del peso, resulta que la señora no medía 1,60, sino medía 1,54, o sea, 6 centímetros más bajita. Y pesaba 106 kilos la señora, de verdad. Una vez más, pues nos reímos, nos volvimos a reír. La verdad es que no pudimos contener la risa, pero nos pusimos a pensar en la poca honestidad que tienen las personas, ¿no? Con tal de obtener un beneficio, en este caso, pues el seguro. El beneficio económico, pues es muy grande comparado con si te robas una alhaja o un reloj. Este caso, pues por supuesto fue un rechazo, un caso extremo de obesidad, en donde en ninguna compañía lo iban a aceptar. Yo ahí me pregunto, ¿qué selección hizo el agente? Lo tuvo de frente, no pudo dimensionar el peso, la talla con el tamaño de mujer que tenía enfrente. Entonces, o se la mandó por correo, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Pues, pero 100% un caso claro de deshonestidad, ¿no? De tratar de tomar ventaja, porque les decía, en la solicitud pues no se percibe posibilidad de que podamos descubrir la deshonestidad, pero pues la foto pues era
indudable, era muy fácil saberlo. Y así eventualmente tenemos casos en donde, adicionalmente en la pregunta esa que tenemos sobre si su peso ha variado, pues tampoco. La foto del IFE, pues era reciente, tenía 2, 3 años más, no informaba que hubiera tenido ninguna alteración en peso, pues ya, fue rechazo, ¿no? Y efectivamente no hay un castigo significativo, únicamente pues le rechazamos el seguro. Y ya, la señora seguramente pues se quedó sin seguro, pero pues no pasó nada. Bueno, finalmente otro caso, tuvimos, bien recuerdo que era un viernes como a mediodía, nos buscó un agente todo preocupado porque necesitaba que le apoyáramos en emitir una póliza que le urgía porque su cliente se iba de vacaciones. No sé cómo lo hacen los clientes, pero todos se van de vacaciones. Uno rara vez, si bien que nos dejan una vez, pero los clientes siempre están de vacaciones. Qué bueno, la verdad es que qué bueno. Y bueno, y finalmente pues le prometí revisarla en el transcurso del día. Me seguía haciendo güey, me volvió a hablar y finalmente le revisé. Y sí, era un caso, también se percibía normal, lo único que quizá por ahí era algo diferente era que el solicitante tenía nacionalidad peruana. Se decía ser empresario, con sueldos también en promedio 50, 60 mil pesos, y en el detalle de su actividad decía que tenía 5 autos en una plataforma similar a Uber, así lo declaraba, similar a Uber, o sea, no en Uber, sino similar. Quizá eran taxis piratas, ¿no? Es lo que se me ocurre. También médicamente pues no reportaba nada. Hemos tenido experiencia con gente que tiene taxis, que quizá tienen una flotilla de taxis y hemos encontrado varias cosas ahí. Entonces dije, taxista, pues vamos a revisarlo. Y sí, buscamos en Google y encontramos que esta persona tenía varios periodicazos. Había salido recientemente de la cárcel por robo y secuestro y en 2 ocasiones continuas. Entonces, pues obviamente fue un caso que yo personalmente hablé con el agente, indicándole la razón de este caso, lo complicado que muchas veces es en estos casos. Efectivamente, también allí el agente declaraba que pues, era una persona que había llegado, no lo conocía, lo acababa de conocer, y comentando más con él decía que efectivamente lo había buscado, llegó a la oficina solicitando un seguro, pero sí le hizo cierta presión para obtener una póliza pues, lo antes posible. Sin embargo, pues bueno, le mandé la liga del reportaje del periodicazo, consultamos en nuestro ya conocido Buró de Seguros, que es la OI, y también estaba el reporte. Con 2 meses de anticipación ya estaba un reporte. Entonces, pues es una persona que había intentado estarse asegurando, pero pues no contaba con que teníamos tanto ese reporte como todos la información que teníamos en internet. Entonces, me agradeció, hasta me sentí bien, oye, qué bueno que lo detectaron, ¿no? A mí no me gustaría tener ningún trato con gente que se dedica pues, a la delincuencia, porque a fin de cuentas es una persona que hace algún acto delictivo, cumple su condena, vuelven otra vez a reincidir. Entonces, dice, pues la verdad es que no me interesa. Yo creo que a nadie nos interesa, ¿no? Tener... sí, digo, y muchas veces pues desconocemos qué otras mañas, ¿no? Si efectivamente tienen un grupito, una mafia que pueda llegar pues más a la gente, a las personas, a los funcionarios. Entonces me lo agradeció y pues hasta me sentí bien. No, muchas gracias, a ver cómo lo bateo, pero gracias. Obviamente pues no lo aceptamos. Este es un caso pues efectivamente de deshonestidad en donde aquí el agente pues sí, no lo conocía, no podía dar ninguna referencia. Entonces fue un caso de deshonestidad y de sorpresa para el agente. Y otro caso también que me gusta mucho platicar es un caso de honestidad y de claridad. Es una solicitud de vida que también nos llegó hace algunos años, es un caso de Chihuahua, de la oficina de Chihuahua, en donde lo que nos llamó la atención fue que reportaba ser el administrador de un rancho, criaba ganado. Entonces, no sé si algunos ya tomaron su curso del artículo 492, donde nos dicen que hay ciertas actividades que debemos de tener un poquito más de cuidado con ellas. Entonces, pues efectivamente pedimos información, que nos ampliara su ocupación. El señor pues ganaba un sueldo bastante bien, 110 mil pesos, se decía ser jubilado aparte, pero administrador de un rancho, pedía un seguro total, si no me recuerdo, con una suma asegurada importante. Todo lo demás bien, médicamente todo bien.
Y sí, al cabo de una semana recibimos la carta de ampliación de esta persona. En el rancho Taravillas se llamaba el rancho. Rancho Taravillas. Tenía 2 ranchos, pero uno de ellos es el rancho Taravillas. Finalmente recibimos su carta. La verdad es que esa hasta la enmarqué por ahí en mi lugar, la debo tener. Porque el señor nos declaraba que efectivamente era el administrador de un rancho, de 2 ranchos, que habían sido heredados por su papá. Su papá era criador de ganado tipo Angus, ahí declaraba todo, una carta bien padre. Decía cuántas cabezas de ganado tenía, decía cuántos sementales tenía, dónde los vendía, quién era su cliente principal, dónde compraba la pastura para alimentar al ganado. O sea, todo nos daba una bonita descripción de toda su actividad. Y adicionalmente, pues nos decía que él se había jubilado hace muy poco tiempo y su actividad anterior era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Chihuahua. Entonces, pues ahí como que nos alertamos un poquito, pero dada la transparencia con la que nos declaró eso, pues empezamos a investigar también en internet, no faltaba tomar una herramienta en Google. Y encontramos que efectivamente el señor se vio por ahí en una situación complicada, sensible, le habían secuestrado a su hija, si no mal recuerdo, y pues obviamente pues él era pues, el jefe ahí de la policía, ¿no? En Chihuahua. Movieron cielo, mar y tierra, y sí, encontraron a la hija, no pagaron rescate, capturaron a los delincuentes, y finalmente tomó la decisión de salirse de cualquier actividad de la justicia. Pues entiende, no sé ustedes qué piensen, pero pues la forma de actuar fue razonable, ya había cumplido su ciclo en la Procuraduría, y decidió alejarse, administrar su rancho, con transparencia, con claridad. Es más, decía que todas las ganancias que obtenía del rancho las volvía a invertir, porque su pensión le daba para eso y más, ¿no? Este caso, como les decía, creo que es un caso muy claro de honestidad, donde quizá no hubiéramos detectado que esta persona había tenido un riesgo político, si no hubiera sido por la carta que muy claramente nos mandó, donde nos detalló todo. Entonces, ese caso, para no hacerles el cuento largo, pues fue un caso normal, la póliza al día de hoy sigue vigente. Entonces, pues sí se puede ser honesto, aunque tengamos una historia quizá no muy agradable, un puesto complicado, sí se puede ser honesto, y bastó con una sola carta para que nosotros apreciáramos y pudiéramos evaluar el riesgo que esa persona representaba, que para nosotros pues fue normal. No sé si estos casos nos dejen ver un poquito la necesidad de ser honestos, de transmitir a nuestros clientes que sean honestos. Insisto una vez más, la honestidad atrae honestidad. No sé ustedes qué opinen. La verdad es que nunca he tenido la experiencia, por ejemplo, de que me alerten, oye, ahí te va un caso, pero fíjate que yo lo veo medio raro, ahí me avisas. Hay una pregunta, Carlos. Sí. En este mismo caso, si no te hubieran dado la carta, ¿cómo lo hubieras visto? ¿Que había riesgo político? No, en realidad le pedimos la ampliación porque son actividades, la gente que cultivan, que tienen ranchos, pues sí nos interesa saber qué tipo de ganado, de productos siembran, cosechan, venden, con la finalidad de intentar ahí algún acto fraudulento. Entonces, más que nada fue por eso la intención de pedirle mayor información. En ese momento no habíamos hecho consulta en internet, entonces, pues más bien es el que nos dijo, oye, pues también fui esto. Quizá él pensó que ya lo habíamos detectado y pues quiso ser claro en la declaración de su actividad. Pero esa es la intención, conocer más. Gente que se dedica al comercio, pues igual es una ocupación muy vaga. ¿Qué comercias? ¿En dónde comercias? Entonces, son actividades que ya por default debemos de pedir información para que sea más transparente y podamos hacer una adecuada evaluación del riesgo. Otra pregunta. Sí. Hace rato tocabas un tema de la gente que consume cannabis, marihuana. ¿Es aceptable si lo declara? El decir que lo aceptamos es arriesgado, pero sí lo valoramos. La verdad es que hoy por hoy tenemos cierta flexibilidad en ese tipo de hábitos. Sí los aceptamos, efectivamente, muchos de ellos incluso sin ninguna extra prima adicional, pero es necesario que lo sepamos.
el número de veces que consume la marihuana, la frecuencia, eso nos lleva a una mejor toma de decisión. Sí, la verdad es que no tenemos problema en eso. La selección de riesgos pues únicamente es una forma de estrategias técnicas de tratar de encontrar deshonestidad y de evaluar el riesgo. Pero pues, obviamente en todas las pólizas que tenemos emitidas pues hay casos totalmente deshonestos. No podemos mandarle a hacer 1000 pruebas, quizá ni siquiera la necesita porque pues, estamos considerando que dentro del riesgo del 100% de las pólizas pues hay un cierto porcentaje que tienen deshonestidad, pero en realidad pues salimos afectados todos, ellos como clientes, el sector, las empresas, ustedes, nosotros. Entonces pues es un ciclo que se hace vicioso si no empezamos a atacar. Por ahí escuchaba un comentario que decían que para que México dejara de ser deshonesto, tenemos que empezar a trabajar para que nuestros hijos no sean deshonestos, tenemos que empezar a trabajar desde hace 20 años. Es decir, es un camino muy largo por recorrer. Yo creo que si nosotros sembramos nuestro arbolito, nuestra semilla para eventualmente tener mayor honestidad en la sociedad, pues es lo que podemos aportar. Entonces, pues se vuelven temas de yo por qué sí soy honesto y él por qué no, y él tomó ventaja y yo no, y el que no tranza no avanza y cosas así. Entonces, pues mientras nosotros nos sintamos tranquilos, como profesionistas que somos, como personas éticas, pues seguramente nos va a ir mejor. Entonces, no me gustaría particularizar en esos casos. La verdad es que en la medida de lo posible el contrato del seguro dice que pues deben de darnos aviso cuando existe una alteración o un cambio en el riesgo. Y eventualmente así sucede en algunos casos, los volvemos a reconsiderar y pues bueno, tratar de llegar a fijar una prima justa para esa persona. Si quieres revisamos posteriormente tu caso. Si tienes un caso particular, claro que sí, nos comprometemos a revisarlo. Sí. A ver, Enrique. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Fíjate que a mí me gustaría platicarles una anécdota. Tengo un grupo de amigos con el que jugamos. No sé si esté por ahí el otro micrófono. ¿Aquí me escuchan? Sí. Sé que tengo un grupo de amigos con el que frecuentemente jugamos o póker o squash o cosas por el estilo. Y hay uno en lo particular que es tramposo. O sea, al final vamos 2-1 y él dice que vamos 2-2. ¿Sabes? Es una tontería. Pero en algún momento en un desayuno con este grupo de amigos, alguien dijo, con este cuate yo nunca haría negocios, porque el que te roba en poco te roba en mucho. Y entonces es algo que yo entendí y he aprendido y además lo aplico, ¿no? Todos los asegurados en algún momento nos han preguntado, oye, ¿y esta póliza tiene letras chiquitas? Si yo creo que si tú tienes la tranquilidad de decirle que tu póliza no tiene letras chiquitas, también tienes que tener la tranquilidad de ir hacia la compañía aseguradora y decirle que la solicitud no tiene letras chiquitas. No estoy escondiendo información de aquí para allá, no estoy escondiendo información de allá para acá. Y además en la medida en la que mi negocio yo lo quiero hacer, no me quiero dedicar a otra cosa, quiero que mi cliente sea durante muchos años. Entonces vale la pena decirle al cliente, oye, dime toda la película, se la voy a decir a la compañía aseguradora. Y si la compañía aseguradora te acepta, te está aceptando al 100%. No va a haber sorpresas. Entonces yo creo que vale mucho la pena ser así transparente en esa parte. Muy bien. Gracias, Enrique. Bueno, el riesgo moral. Dentro de los riesgos que debemos detectar dentro de una solicitud de vida, pues está el riesgo financiero, el riesgo médico, el riesgo de ocupación, el riesgo de una actividad peligrosa y también el riesgo moral. Que el riesgo moral está muy ligado a la forma en cómo nuestro cliente, nuestro solicitante, entiende la vida, en su comportamiento, en sus relaciones personales, en sus hábitos, en sus costumbres, en su ocupación, en su profesión. Ese es el riesgo moral. Ahorita se me ocurrió quizá en el momento en que nosotros vamos al médico. Yo habitualmente pues no suelo ser una persona enfermiza, pero cuando me siento mal pues ya voy. Y me puse a pensar en cómo es ese proceso. Yo voy al médico y trato de acordarme de todo.
de todo para ver si esos pequeños semblanzas, esos pequeños recordatorios, pues le ayudan al doctor a evaluarme de mejor forma y eventualmente a que me prescriba un medicamento que pues me va a recuperar lo antes posible. Así es como lo hacemos nosotros, cuando nos sentimos bien amolados, tratamos de recordar en qué momento salí, en qué momento me dolió, en qué momento eso, para que el médico tenga toda esa información y no le cueste trabajo poder diagnosticarnos y darnos un diagnóstico más preciso, porque nos interesa nuestra salud. Aparte, pues el hecho de que está el médico frente a ti, pues impone. Es una persona que sí, le voy a pagar sus honorarios, pero pues la única intención es que me quiera ayudar. Así de transparente. Vamos a tener ahí a un ladito de nuestra idea a la figura del médico cuando nosotros damos por nuestra propia decisión. Otro caso quizá, recordemos cuando tenemos que llevar nuestro auto al mecánico porque ya le toca el servicio o porque le anda fallando algo. Vamos a recordar un poquito cómo es. Seguramente muchos o la gran mayoría hasta hacemos una lista. Ya le está sonando la llanta, le está fallando el aire acondicionado, le voy a pedir esto. Llegamos con él y efectivamente le decimos todos los malestares del coche. Además de que le va a hacer el servicio, le decimos que le revise las mangueras, el anticongelante, el escape y hasta por ahí le decimos, oiga, le revisa el foquito de la calavera, con tal de sentirnos nosotros tranquilos, de saber de que esa visita con el mecánico, con el especialista, con el profesionista que nos da confianza, pues puede revisar el auto y nosotros así nos sentamos seguros. No sé si comparten esa misma idea. Lo que quiero reflejar aquí es de que al sentirnos que estamos frente a una persona experta de nuestra confianza, con la ética, con sus conocimientos, pues la única intención es que nos quiera ayudar. Tenemos muchos casos efectivamente en donde únicamente les pedimos exámenes por tabla y las sorpresas que nos llevamos de verdad, no sé cómo al llenar la solicitud se les puede olvidar que les extirparon un tumor hace X años o que todos los días toman medicamento para controlar la glucosa o la hipertensión. No entiendo cómo se les puede olvidar eso. Y cuando está el médico examinador frente a ellos, declaran todo lo declaran. Obviamente esos casos pues los volvemos a revisar, ya ni siquiera médicamente, sino en la ocupación, los googleamos, revisamos, pues son casos en donde efectivamente estamos comprobando que hay una deshonestidad. Y el hecho de que estén frente a una persona, como el ejemplo que les decía, el mecánico o el médico, pues ahí soltamos la sopa. Asimismo, ese papel que hace el mecánico y el médico cuando está frente a nosotros, es el papel que nosotros como agentes debemos de desempeñar. Su profesionalismo, su ética, su conocimiento, debe de imponer al cliente. Deben hacer ustedes esa labor para que el cliente pues sea lo más honesto posible. Ustedes, la única intención, bueno, además de ganar sus comisiones, pues es ayudar al cliente, identificar sus necesidades para que tengan pues un producto que les va a solucionar alguna necesidad en algún momento de su vida o a sus beneficiarios. Entonces, eso es algo que sí les quiero transmitir, que ustedes tienen esa posibilidad de ejercer la honestidad con su cliente. Obviamente, si alguno de nosotros somos deshonestos, pues obviamente van a permear la deshonestidad y pues vamos a tener este tipo de casos, ¿no? De casos fraudulentos. Allí encontré este reportaje en internet, que son los fraudes más temidos en aseguradores, y hay varios, están a todo dar, están de terror. Casos de esos pues hemos tenido varios, muchos, cosas complicadas, muy aterradoras por decirlo de alguna forma, y que pues yo creo que a nadie de nosotros nos gustaría estar involucrados en estas situaciones. Entonces, pues en la medida de lo posible tenemos que hacer esa labor de sembrar nuestro granito de honestidad para que nuestro cliente sea honesto. La estrategia de Enrique me pareció muy buena. Estar en el gimnasio sudando, ya hicieron ahí clic, ya tienen la confianza, ya perdieron esa rigidez de no te conozco, pero sí te conozco cuando levantaste las pesas, no lo sé. Entonces, se me hace una estrategia muy buena por parte de Enrique, el romper esa franja de
de no te voy a decir la verdad porque son cosas sensibles. Entonces creo que es una buena estrategia. Y así como la de él, pues puede haber muchas otras. El señor Flores decía, a mí la gente me firma las cosas en blanco. ¿Por qué? Porque le tienen confianza, porque lo conocen, por la honestidad, por la ética, porque la gente lo recomienda. A sus clientes seguramente él ya ni los busca, seguramente le llegan porque saben que es ético, profesional, bla, 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 todo. Entonces, pues nosotros tenemos esa labor que hacer como agentes. Yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué la solicitud hacen hincapié en la gente que trabaja en el gobierno? Bueno, hay compañías que efectivamente nosotros sí estamos en ese rango de compañías. Muchas no desean tener el riesgo de personas políticamente expuestas. Nosotros en realidad sí, por condición general, hacemos énfasis en las personas políticas, pero hacemos una selección en todos los casos. Tenemos gobernadores, tenemos asegurado el gobernador de Quintana Roo, tenemos varios presidentes municipales que los hemos aceptado, otros hemos rechazado porque hemos encontrado cosas, pero pues más bien es un tema de política y, a nivel de las compañías. Tratar de que los casos que me ingresen, pues mejor prefiero separar los políticos. Pero nosotros no, nosotros sí evaluamos y hacemos selección de todos estos casos. Tenemos fuentes de prospectación de gente que, como dice Enrique, tenemos oportunidad de seleccionarla mediante la relación con el tiempo. Pero también tenemos un conjunto de prospectos que vienen derivados de recomendados y se ven bien, y dicen bien, Sí. y se ven que tiene la H de honesto. Sí. Todo el asunto, pero te está refiriendo Alex, ahí. Ayer es el renglón. ¿Qué recomendaciones? Pues Alex, ahí desafortunadamente pues no podemos hacer mucho. Como les decía, ustedes son los primeros seleccionadores. Ustedes utilicen muy bien el sentido de la vista, su sexto sentido, desde el hecho de ver si es congruente, es coherente la forma como actúan, cómo se expresan, visualmente si la persona físicamente está acorde a lo que está declarando, dónde es la cita, el medio en donde se desenvuelve, las amistades. Entonces, pues ustedes son los seleccionadores. Los primeros seleccionadores están en la primera línea de defensa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues no hay una receta mágica para poder detectar esos casos, pero ustedes sí tienen de frente al prospecto, aunque sea un recomendado de hace 5 minutos. Entonces, pues esa es una labor que ustedes pueden sembrar. Por lo que lo decíamos, no son temas sensibles, a nadie le gusta contar nuestra vida, decir cuánto ganamos, qué auto traemos, pues son cosas sensibles y que eventualmente vamos a conseguir que sean honestos cuando ellos a su vez confían en nosotros. Entonces, seguramente muchos de los negocios que ustedes tienen es de gente referida que acaban de conocer, pero sí pueden aportar su experiencia como seleccionadores, así como lo platicamos hace un momento. Bueno, ¿ustedes saben cuáles son las 3 mentiras más frecuentes de los mexicanos? Sí. ¿Alguien se las sabe? Mañana sí me pasa. Exacto. Mañana te pago. La última y nos vamos. Y la tercera sí está muy colorada, mejor ahí la buscan ustedes. Creo que no es el foro para decirles. Pues a ver, Pablo, si te animas, dile pues. Pero bueno, ándale, algo así. Nada más un besito. Exacto. Y bueno, y las mentiras más comunes en las mujeres, pues la edad y el peso. Siempre cuando le preguntan la edad a una mujer, que es de caballeros no hacerlo, súmele los 5 años, quizá ya se hizo el descuento de no fumador y de género. Entonces súmele en 5 ya de entrada. ¿Y del peso cuánto? Y del peso, bueno, 5 más, 5 menos. Sí, ¿no? Bueno, también les quería anunciar que ya la dirección autorizó la compra de 15 polígrafos.
se van a repartir en las promotorías que tenemos y esas están integradas con una camarita para que guarden la evidencia de que efectivamente la persona estaba declarando, para evitar cualquier acto de deshonestidad. Bueno, te las pasamos a ti, Alex. Bueno, y ya para entrar a la recta final de la plática, vamos a ver qué podemos obtener si logramos que nuestros clientes sean honestos. Pues los procesos de selección pues, se van a simplificar. No vamos a tener mayor problema por hacer una rápida, puntual, exacta selección. Eso primero el burro, primero me vi a mí. Bueno, también pues seguramente las primas que vamos a cobrar van a ser menores, o visto de otra forma, la extra prima que vamos a determinar pues va a ser más justa porque vamos a poder apreciar mejor el riesgo. Y bueno, adicionalmente una de las demandas que ustedes casi siempre nos hacen, o es la más socorrida, es los tiempos de respuesta. Les decía en el caso de la señora gordita, pues esa la volvimos a revisar por todos lados, a ver qué más, y déjamela ver si mañana me llega algún destello del cielo para ver qué más te encuentro. Pues se van a agilizar las respuestas. Todo esto pues nos lleva a que tengamos más negocios, que se incrementen las ventas. Ustedes como profesionales, otra de las actividades que tienen es promover la cultura del seguro, el que la sociedad confíe más en nosotros, y eso se va a transmitir en eso. ¿Cuántos casos no conocemos que anuncian en las noticias que las compañías de seguros no pagan? Pues sí, pero no dicen toda la historia. Seguramente es por un caso de estos, un caso deshonesto, donde la compañía decidió no pagar por tal situación. Entonces, ese también podemos trabajar mucho en ello, en promover la cultura y que la sociedad nos vea mejor y demande más seguros. Adicionalmente, pues tenemos que las reclamaciones se vuelvan más certeras, agilizar los procesos cuando llega el siniestro, la invalidez, va a haber mayor certeza y eso pues es un ciclo vicioso, favorable, que nos ayudaría como nosotros que estamos dentro del sector de seguros. Y quiero transmitirles también que estamos haciendo cosas diferentes aquí en Atlas. Sé que muchas de esas cosas se cumplen pues, siempre y cuando tengamos apoyo de otras cosas. Estamos haciendo una reingeniería en los sistemas, que eventualmente también va a agilizar muchos procesos. Quiero transmitirles que no solamente les estamos encargando a ustedes que transmitan honestidad y nos entreguen cosas con honestidad, sino también nosotros estamos trabajando para tener mayor agilidad en los trámites. Entonces, pues es un negocio de personas, entre ustedes, entre nosotros, y que pues debemos de hacer lo posible. Lo comentaba yo, no sé, hace ratito al inicio de la plática, el hecho de participar en una asociación, pues es el hecho de estar en el gremio, no solamente de irme a sentar y ya, sino de proponer cosas. Se dice que antes eran las 3 obligaciones del hombre, eran tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol. Ahora es pues hacer o ser partícipe en una asociación, ¿no? Porque pues nadie quiere participar en la asociación de la calle, todos queremos estar bien, pero nadie quiere participar. Entonces, pues ustedes también tienen una gran tarea en incentivar la cultura del seguro, en promover los seguros con honestidad. También al inicio comentaba no fue por farolear lo que había estudiado y todo, pero en la medida de lo posible quiero que confíen en nosotros. Quiero transmitirles que somos gente preparada, que nos seguimos actualizando, que seguimos aprendiendo. La verdad es que la selección siempre, todos los días hay casos nuevos, los revisamos, los vamos a analizar y quiero que se sientan en la confianza de que están en buenas manos y que el trabajo que desempeñamos nosotros está hecho con honestidad y con la experiencia que hemos ido aprendiendo conjuntamente con ustedes. Espero que la intención de esta plática se haya cumplido y ofrecerles hacer una sinergia entre ustedes, agentes,
promotores, cliente y nosotros. Y nos vemos en la siguiente charla. Muchas gracias, Carlos. La plática fue muy bien orientada desde el punto de vista de la honestidad del cliente y de la fuerza de ventas. Tenemos que hacer dos observaciones. Carlos habla mucho sobre la correcta selección para cobrarle a cada quien lo que su riesgo representa, y eso va reflejado mucho, y la intención es de que esto es una mutualidad, y en la mutualidad todo el mundo debe de cooperar para que el riesgo de unos pocos se distribuya entre la mayoría. Y si no hay un equilibrio financiero en esto, pues todo va a repercutir también en los precios. Recordarles que desde el punto de vista actuarial se basa en una cierta tabla de mortalidad, experiencia a través del tiempo. Pero esa tabla de mortalidad, a la hora de calcular las primas, se le conoce como que utiliza una tabla selecta, pensando en que durante los primeros 5 años el efecto de la suscripción no se va a ver reflejado en la siniestralidad. Entonces damos un descuento en la mortalidad de los primeros años para poder, en una cierta forma, reconocer el efecto de la selección. Si no se da el efecto de la selección, pues tengo que esos factores incrementarlos, y en lugar de disminuir el costo del seguro, pues va a aumentar. Entonces de todos nosotros depende el que esto siga funcionando a través del tiempo. Y otra cosa que quiero decirles es que sí existe un castigo. En cualquier momento la verdad va a surgir. Se ve mucho más palpable en las pólizas de gastos médicos, porque son anuales, hay declaraciones anuales, pero al momento del siniestro, como decía Carlos, todo el mundo se puede frente al médico. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que lo que me declaró en la solicitud, pues resulta que ya lo traía, era persistente, y ¿qué es lo que sucede? Que tengo que rescindir el contrato, y es donde viene el castigo al cliente. Y si la gente dice a todo no, pues ¿a quién se va a perjudicar? Al cliente. ¿Y de quién va a venir la desconfianza después? A la gente. Y en la parte de vida sí es más difícil, porque tenemos el famoso periodo de disputabilidad. Me la juego por 2 años, a ver si me cachan. Y después de 2 años, pues ya, preguntancia y apoquinamos con el siniestro, ¿no? Pero lo que sucede es que hay siniestros prematuros a donde cae la verdad. Pues siempre hay algún momento en que la compañía puede detectar la verdad y la mentira. Yo me acuerdo de un caso tremendo de alguien que aseguró a su esposa, decía que la esposa trabajaba con él y que no sé qué, que no sé cuánto, y al poquito de los 2 o 3 meses secuestróla, matóla y enterróla. ¿Y por qué? Porque nosotros confiamos en la declaración de que la esposa tenía ingresos acá y allá. Resultó que nada se confabuló por los hermanos, los cuñados, y armó un desgarre espantoso. Nos llevó años de litigios, gastos. ¿Que dónde se repercuten los gastos? Pues en las primas. Definitivamente. Todo es cuestión de equilibrio en esta vida. Por cierto, ese caso no estuvo dentro de la administración. Bueno, pues son los únicos 2 casos que yo quería comentar, y le doy la palabra a Alejandro. Como siempre es un gusto tenerlos aquí. Nos vemos el siguiente mes, y pásale, Alejandro. Nos vemos, jóvenes. Buen día, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, me da mucho gusto. La verdad es que creo que, al igual que ustedes, yo me siento privilegiado de tener un compañero de trabajo como lo es Carlos, con el cual he tenido la oportunidad de trabajar en los últimos años. Todos los miércoles yo vengo acá a la oficina de matriz, donde tengo revisión con Jorge,
y dentro de otra de las cosas es revisar algún caso pendiente que tengamos en temas de misión, en temas médicos. Y la verdad es que he aprendido muchísimo de Carlos, su visión como suscriptor, y él ya lo comentaba, y para mí ha sido muy valioso. La verdad es que a veces nos cuesta trabajo, yo mismo dudaba de este tema porque decía, ¿cómo lo van a tomar? La verdad es que, Carlos, muchas felicidades, creo que lo has hecho muy bien, ¿no? Este trabajo, porque además creo que es una parte importante, como él lo comentaba, nosotros somos los primeros seleccionadores. Por supuesto, a veces está ahí interpuesto una comisión, un bono o algo que hace que a veces se nos nuble un poquito la vista, pues porque de ahí obviamente depende algo muy importante. Pero hace unos 10 años yo tuve varios promotores tuvimos ahí una plática, y esta persona, Ángel Moreno, no sé si algún promotor lo recuerda, él tenía una frase: la honestidad siempre, cuando tienes un esfuerzo honesto, siempre tu trabajo será bien recompensado. Y creo que con esta frase cierro el tema de lo que Carlos nos comentaba el día de hoy, el tema de la honestidad. Y él en ese momento hacía alusión a la gente, en cuanto a que cuando la gente es honesto, en cuanto al esfuerzo que hace para conseguir clientes, cuando tienes 100 clientes, que uno tenga un rechazo, una extra prima, pues no pasa nada. Pero cuando tú eres tu único cliente, por supuesto quieres que te lo acepten a como dé lugar, y a veces, o el mismo cliente a lo mejor hace cosas con tal de ser aceptado, ¿no? O incluso por ahí escuchaba, bueno, pues si no lo aceptan aquí, pues se va a otra compañía. Pero creo que eso no es la idea. La idea es cómo podemos nosotros seguir trabajando con Seguros Atlas, ¿no? Que es nuestra casa, y tenemos que cuidarla. Charlie, muchísimas gracias, fue un gusto haberte escuchado. Queremos darte un reconocimiento de parte de Seguros Atlas, de la selección, ¿no? Muchas gracias. También un reconocimiento para Carlos por esta gran labor. Y además la verdad es que también creo que en la parte de selección, en algunas ocasiones pensamos que en otros lados es más ligera, y la verdad es que, como dicen, ¿no? El pasto del vecino siempre se ve más verde. Ayer estaba en una plática con otra promotoría y alguien me decía, oye, ¿cómo es la selección de Atlas? Dice, igual que todas. ¿Por qué? Porque justamente hay una asociación de seleccionadores donde buscan tener acuerdos, donde todos tengan una selección lo más similar posible. Entonces realmente a veces nos estamos preocupando mucho, no, yo creo que allá es más fácil, allá es más... No, entonces es exactamente lo mismo. Cada quien tiene una experiencia diferente. Creo que hoy el que Carlos esté como presidente puede hacer una gran diferencia a favor de Seguros Atlas, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes también por venir y acompañarnos, y nos vemos el próximo mes.